Muy, pero muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí una vez más? Nosotros siempre trabajamos, siempre participamos, siempre estamos haciendo y trabajando sobre electrónica. Cuando nos toca trabajar sobre electrónica, trabajamos sobre electrónica. En este caso vamos a hablar un poco de, si bien tenemos acá algunas placas de heladera, porque en cierta manera tenemos placas de heladeras no frost, placas de heladeras convencionales, ¿sí? Que generalmente son no frost. La mayoría de las heladeras que tienen placas son no frost. Y también tenemos algunas placas de split. ¿Por qué tengo ambas placas? ¿Por qué tengo placas de heladera y por qué tengo placas de split? En primer lugar, porque es línea blanca, o sea, es lo que nosotros solemos trabajar y es lo que más nos encontramos. Como les venía comentando, nosotros tenemos placas de heladeras, placas de lavarropas, placas de aires acondicionados, ¿sí? En este caso nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar sobre placas de heladeras y también vamos a trabajar sobre placas de aires split. ¿Por qué yo hago por qué agrego o pongo estos dos tipos de placa? Que si tuviera una placa de lavarropas aquí también la pondría, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que aprendiendo la base, lo inicial, lo primordial en electrónica, que es lo que vemos nosotros durante todo el curso completo, sobre placas electrónicas de split o sobre placas de heladera, ustedes van a avanzar y pueden avanzar muchísimo en distintas otras placas. Y bueno, me dice Brian Martínez, ¿cuál es la diferencia entre la heladera no frost y las heladeras convencionales? En primer lugar, Brian, que la primera diferencia principal que tiene una heladera no frost de una heladera convencional es que una trabaja por circulación de aire frío, ¿sí? O sea, tiene un ventiladorcito, que esa sería la no frost, o sea, significa no escarcha, que también tiene una resistencia eléctrica que calienta el serpentín del evaporador, que cuando detecta hielo o hay hielo, hace el deshielo automático, o sea, literalmente te descongela la heladera de manera automática. Ese tipo de descongelamiento puede ser un descongelamiento manual o mecánico, en realidad más mecánico que manual, a través de unos relés o de unos relojes, perdón, o lo hace de manera electrónica, al mando o a la orden, lo hace de manera electrónica con los relés de las placas electrónicas, ¿sí? Esa sería prácticamente la primera diferencia principal. Y obviamente también que las heladeras convencionales suelen transmitir o transportar el frío por convección, ¿sí? O sea, por una placa fría o el congelador frío, y los otros hacen por circulación de aire frío, que te terminan robando el calor a los alimentos que están dentro de la heladera. Esa sería una de las principales diferencias que hay dentro de las heladeras no frost. Como les venía comentando, ¿y qué tenemos en ambas placas? En ambas placas nosotros tenemos fuentes de alimentación. La clase pasada habíamos hablado de la fuente de alimentación resistiva capacitiva, que son generalmente las placas que tienen las heladeras, y en los split tenemos fuente de alimentación lineal o fuentes conmutadas. Fuente de alimentación lineal significa que está alimentado por un transformador. Fuente de alimentación conmutada significa que tiene un conmutador literalmente que eleva la frecuencia de la tensión, la vuelve cuadrática y de esa manera dispone de mayor potencia en un lugar más reducido, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Tenemos alimentación, tenemos la fuente lineal, la fuente conmutada, la fuente capacitiva resistiva. Esas son las fuentes de alimentación que nosotros podemos encontrar en estos distintos tipos de placas en ambos equipos. Inclusive también vamos a encontrar en heladeras de lavarropa, en placas de lavarropa también vamos a encontrar fuentes muy similares. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es un puente rectificador, o sea, no alcanza con simplemente reducir el voltaje, sino que también lo tenemos que pasar de corriente alterna a corriente continua. Nosotros en distintas placas tenemos distintos tipos de tensiones que trabajamos, pero tenemos, como les decía, primero poder recibir las 220 volt, aquí en Argentina tenemos 220 volt, y pasarlo a corriente continua y luego y luego reducirlo, o al revés, lo pasamos de tenemos corriente alterna, la reducimos primero a través de un transformador reductor y luego que reducimos esa tensión, recién ahí la pasamos a corriente continua, ¿sí? Me dice Pablo Jiménez, ¿es verdad que los equipos inverter se cargan refrigerante estando prendido el equipo y que hay un botón en el condensador? No, el botón te debo, Pablito querido. Sí hay que cargarlo con el equipo encendido, pero también hay que cargarlo
con balanza a los equipos inverter, Pablo. No sé, en algún modelo tal vez traiga algún tipo de pulsador en la unidad exterior que diga que, bueno, a ver, la pone a pleno la carga y se puede medir refrigerante. Pero yo hasta el día de hoy no he visto ninguno, ¿está bien? O sea, no quiere decir que los haya, pero al menos todos los que yo conozco no son así, ¿sí? Y la única manera de cargar el refrigerante sí es con el compresor prendido, pero con balanza, incorporándole la carga de refrigerante por gramos, ¿sí? Entonces, el puente rectificador, para todos aquellos que les suena por primera vez algo que no es muy habitual. Todos sabemos que pasamos la corriente alterna a corriente continua. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿O qué interviene para que eso suceda? Antes de empezar a hablar del puente rectificador, yo tengo que contarles en primer lugar que existe un componente que se llama diodo, ¿sí? Ese componente que se llama diodo es justamente el componente que hace el paso o que tiene un solo sentido de circulación. O sea, es un semiconductor. Nicolás, al lado tuyo está el tester, ¿me lo pasás? Exactamente. Y depende del tamaño del diodo, va a tener distintas capacidades de hacer circular amperes. Nosotros tenemos diodos convencionales y tenemos diodos, desde el 1 ampere, que es el más chiquitito, que tolera el paso de 1 ampere a través de él, ¿no? Eso se refiere. Y esos diodos, como son, tienen una pequeña caída de tensión, que es lo que nosotros medimos. Nosotros los diodos los medimos en volt. O sea, la pregunta de todos se hacen es, ¿pero qué es lo que yo mido con mi multímetro cuando yo mido diodos? Yo mido volt, yo mido la caída de tensión que voy a tener en cada diodo. Y en un sentido voy a tener una pequeña caída de tensión, porque la corriente eléctrica circula a través de él en un sentido, pero en el sentido opuesto no tengo caída de tensión porque directamente no voy a tener posibilidades de que circule la corriente o los electrones en sentido opuesto. O sea, ¿qué significa eso? Significa que los electrones van a circular en un solo sentido, ¿sí? La corriente eléctrica circula en un solo sentido. Fíjense, les voy a mostrar acá, poner este. En primer lugar, vamos a identificar cuál sería el símbolo del diodo. Este es un diodo, este es el símbolo del diodo, ¿sí? Y según la flechita para qué lado está, permite circular, en este caso permite circular la corriente para allá, pero cuando queremos venir para este lado, no le permite, ¿sí? ¿Por qué? Porque así está, esa es la maravilla del semiconductor. Ustedes los van a encontrar siempre a los diodos. Acá yo tengo un ejemplo de un diodo bastante grande para poder verlo. ¿Ven las placas? Ahora lo vamos a poner. La mayoría de los diodos, en realidad todos los diodos, tienen la forma así. Es un cilindro que tiene una franja plateada y luego todo es negro, ¿sí? O sea, yo lo voy a dibujar así, ¿no? Ahí estamos. ¿Dónde? Para el lado plateado, bien, es para donde permite la circulación. O sea, es ese sentido de circulación de la corriente, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo aquí es un diodo, vamos a mostrarlo, ¿sí? Bueno, acá tengo un montón de cositas por acá, vamos a hacerlo así, ahí estamos, ¿ven? Esto, por ejemplo, eso es un diodo. Acá hay varios diodos, ¿no? Acá tengo un diodo, 2, 3, 4, estos forman el puente rectificador. Están un poquito barnizados, así que voy a tratar de primero rascarle el barniz. Recuerden ustedes que nosotros nos encontramos siempre en las placas, y más esta que es una placa de heladera, ¿sí? Que trabaja a veces en lugares bastante hostiles para la electrónica. A veces está expuesta a insectos, a veces está expuesta a humedades y demás. Nos permite, yo rasqué acá con la punta del multímetro, podrían haberlo rascado con un cúter, ¿sí? Profe, excelente la clase, me dice Julio Vallejos. Tengo una consulta. Tengo una heladera no frost en la cual arranca el compresor, pero no arranca el forzador interior. Arranca un segundo y se para el forzador. Tendrías que revisar, puede ser algún sensor de puerta, puede ser que no estés trabajando correctamente, pero más específicamente yo me estoy inclinando a que en la parte de la placa electrónica, donde le da la señal a la puerta, puede ser que esté fallando ese componente, ¿sí? Por ahí ese lado empezaría a revisar, pero en realidad lo primero que haría sería revisar lo que tiene movimiento, o sea, los sensores de puerta, ¿viste? Porque cuando vos abrís y cerrás la puerta es cuando se abre y se cierra, se enciende y se apaga el ventilador. ¿Bien? Bueno, mira,
Me dice, ¿el diodo es ese redondito? ¿Podés señalarlo? Laura Sofía Soki. No, mirá, este acá es. ¿Ves? Que es muy similar a lo que yo dibujé. Soy un gran dibujante. Mirá, ahí está. ¿Ves? Este dibujo que hice yo, bueno, acá está el diodo. Brilla un poquitito, la verdad que no es muy favorable el color de la placa, pero bueno, me elegí una placa. Y tenemos acá estas diodos, ¿sí? Voy a achicar, voy a agrandar un poco, me voy a alejar un poquito con la toma para poder acercar el multímetro para mostrarle dónde lo vamos a colocar. ¿Ven? Nuestro multímetro tiene ahí, en este caso es un multirango. En un mismo punto tiene 4 opciones: diodo, continuidad, capacitores. Ven, miren, acá tengo. En este mismo punto de mi multímetro tengo ohms, capacitores, diodos y continuidad. En el display me muestra, ahí en el display, si yo aprieto, por ejemplo, en ese momento está el mega ohms. Si yo aprieto select, me cambia ohms y continuidad. Aprieto de vuelta select y me paso a medir en diodos. ¿Ven? Y aquí es lo que yo le decía, la caída de tensión. O sea, el número que me da acá es volt. O sea que es una caída de tensión, ¿sí? Voy a medir, fíjense, recordemos. ¿Qué les dije yo? De acá para allá no circula, de acá para allá sí circula. Entonces, mido ahí, supongo, esto es... y ven que me está dando un número, miren, voy a medir de vuelta, vamos. Ahí. A ver. ¿Vieron que me da un OL? ¿Sí? Estoy tocando las puntas, ¿se ve dónde estoy tocando, no? En el diodo acá, estoy tocando acá y no permite la circulación de acá para allá. En principio me marcó un poquito, pero ese poquitito que marcó es porque midió toda la resistencia para poder encontrarse por este lado. Pero en realidad no se encuentran. Entonces ahí ya me está marcando OL. Significa Open Line, significa línea abierta. Si yo doy vuelta a mis puntas, ahora, y pongo la punta roja del lado de atrás y la negra acá, ahí estamos viendo que me dice 0,631. ¿Ven? Esa es la caída de tensión de este diodo. Me está indicando que este diodo se encuentra en condiciones. ¿Por qué? Porque esa es justamente otra. Cuando el diodo se encuentra en condiciones, en un sentido no marca nada y en el otro sentido te va a marcar la caída de tensión. Yo en este momento voy a medir a ver, así me tendría que marcar OL, como me marca OL, ¿ven? El que está acá abajo, porque el plateadito está acá, y cuando doy vuelta, me va a marcar la caída de tensión del diodo. ¿Ven? Como son diodos iguales, el mismo valor, 0.635, y así seguramente sucesivamente cada uno de los diodos. A ver este, 635 y demás. Bien, este tipo de diodos, ¿sí? Me dice Rubén, se puede medir sin soldar. Justo, mirá, estoy midiendo sin desoldar, Roberto, para que vos veas. Bueno, este tipo de diodo, por ejemplo, es un tipo de diodo. Es un diodo bastante más grande. Fíjense que acá tengo otros diodos que son más chiquititos, ¿ven? Porque estos diodos son de más amperes. Si ustedes quieren saber las características de este diodo, lo que tienen que hacer es fijarte acá, a ver si... No sé si se me acana al rascarlo, ya nos vamos a enterar. A ver. ¿Se lee algo o no? ¿Ahí? ¿0235? ¿Puede ser? C. Sí, 235, sí. Ese es. Bueno, fíjense. Y acá tengo un diodo más pequeño. ¿Ven? Estos dioditos son más chiquititos. Estos diodos sí son de 1 ampere, son los más conocidos que ustedes van a encontrar por todos lados, que inclusive son los del puente rectificador de corriente más común. Fíjense que si nosotros hacemos la lectura de este diodo que está acá, este pequeñito que está acá, ¿sí? Acá, fíjense, de este lado está la partecita plateada, o sea que yo voy a medir así en este sentido. ¿Sí? Y ahí me da 0.596. Ese es el valor, ¿sí? Ese es el valor del diodo de este que es más pequeño. O sea, yo todos, ahí está, Dulio luego me dice 235, sí, ahí dice 0, sí, 235, gracias Dulio. Ahí yo veo la capacidad de todos estos diodos. Pero ¿qué pasa? Falta algún diodo más.
Porque estos son diodos convencionales. Pero fíjense, estos diodos de superficie se llaman. ¿Ven estos diodos que están acá? Que son como pastillitas que están puestas. No sé si las logran ver. Ahí está. ¿Ven? ¿Cómo yo me doy cuenta que son diodos? Vamos a arrancar por ahí. Porque tiene una D acá al lado, ¿ven? Y se llaman diodos de superficie porque están soldados con aire caliente y en estos puntos, entre estos dos puntitos están soldados. Pero yo puedo hacer exactamente la misma medida. Vamos a medirlo. A ver si funciona. Vamos a agrandar un poquito, perdón. Yo me olvido de que tengo que mostrar el multímetro también. Ahí, corro un poquito para allá, coloco el multímetro. Y ahora lo mido. Y ahí mido, por ejemplo. Y ahí me da. A ver, ¿qué valor me da? 1.847. Y si lo mido al revés, me da 0.588. ¿Sí? Ahora, la pregunta de ustedes es, ¿cuál sería la primera pregunta que ustedes me van a decir? En primer lugar, ustedes no alcanzan a notarlo, pero tiene una marca acá el diodo, que es el que me indica el sentido de circulación. ¿Ven? Que está acá. Este diodo está acá, este diodo está acá y este diodo está acá la marca. No se alcanza a notar. Yo acá sí la veo de manera cruzada, digamos, en las luces. 0.587 es la caída de tensión de ese diodo. Ahora, cuando yo mido así, la primera pregunta que a ustedes se le viene a la mente, ¿qué es esa lectura? 1.847. Esa lectura que está viendo ahí es una lectura que lee el multímetro de valor resistivo de caída, en realidad caída de tensión, desde este punto, pasando por toda la placa y encontrándose en este punto. O sea que si ustedes tienen una lectura más o menos dudosa, lo único que tienen que hacer es desoldar un componente, ¿sí? Víctor Hugo marcaba 0,635 pues esa es la caída de tensión y 0,235 es la característica del diodo. Vos lo que tenés que hacer es buscar el datasheet de ese diodo y ahí te va a decir la caída de tensión y demás, ¿sí? Daniel Quintana me dice, a ver, vamos a ver qué me pregunta. Perdón, un poquito más arriba. ¿Se puede medir sin saber si para medir un capacitor de aire inverter prendido o apagado el equipo? No, siempre apagado, Ramón, ¿sabes? Porque si no puedes dañar el componente electrónico y aparte la lectura que vas a medir no es correcta. O sea, no vas a medir capacitancia. Vos podés medir voltaje en los pins del capacitor con el equipo encendido o en la placa energizada. Pero si vos querés medir la capacidad del capacitor, lo tenés que hacer con el equipo apagado, ¿sí? Brian Martínez, si te da una medida cuando lo medís al revés, significa que el diodo no funciona. Brian, claro, cuando vos tenés de un lado te da una lectura, del otro lado te puede dar una lectura como la que acabamos de hacer nosotros, una lectura grande, inclusive en valor alto, o directamente te va a dar OL. Si tenés dudosa la lectura, si te da dudosa como que parece que no sabes si te da de un lado te da 0,65, del otro lado te da 1,5, 1,2, 1,3 y tenés dudas, lo correcto sería desoldar el diodo y al menos de un lado para poder soldarlo y para poder medirlo y que no te confunda la medición. De esa manera puedes saber si está en condiciones o no. Daniel Quintana me dice, buenas profe, consulto, una heladera se clavó, el motor es de 1/5 más y no consigo ese motor. ¿Hay motores de 1/4? 1/5, mi duda se puede poner uno de esos motores. Yo pondría el de 1/4, que es un poquito más grande, pero 1/5 más significa que es un poquito más de 1/5, pero no es 1/4. ¿Sí? Entonces yo lo colocaría un poquito más, el de 1/4 colocaría, ¿sí? Lo ideal sería que coloques de 1/5 más. Guillermo me dice, no, hola, tengo un split que prende que no manda señal a la unidad exterior. Cambié el relé y se siente que activa, pero no me llega al exterior. Probé el compresor directo y arranca. Mira, puede que te pegue el relé como que el relé no termine de pegar, Guillermo. Yo me inclinaría en primer lugar en la tensión que tenés en placa. O sea, la tensión después del puente rectificador, a ver si tu placa tiene los 12 volt o la fuerza de los 12 volt para poder cerrar ese relé. Aparte no te olvides que también auditivamente tal vez puedas estar escuchando otros relés y no necesariamente el relé ese que hace funcionar tu compresor, ¿sí? Yo lo encararía por ese lado.
Pedro Torres dice, hola, ¿cómo puedo saber si una tarjeta está en buen estado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, Pedro querido, ver si funciona en el equipo. Si está funcionando en el equipo, está bien la placa. Pero si tu consulta es, tenés una placa en la mano y querés saber si funciona o no funciona, bueno, lo primero que tenés que hacer es energizarla. Recuerden que cada vez que nosotros vamos a energizar una plaqueta electrónica, la debemos hacer con un tablero de serie o con una alimentación de una lámpara en serie mínimamente. Porque si ocurre algún cortocircuito o ocurre algo dentro de la placa, la lámpara que está en serie va a terminar absorbiendo ese posible cortocircuito y no se va a dañar tu placa ni los componentes, ¿sí? Bien, dice, ¿cómo desoldás esos diodos chiquitos? Dice, y está dañado, ¿cómo los cambias? Bueno, en primer lugar lo desoldás con una fuente, lo puedes desoldar con cautín, con mucho cuidado, un buen cautín con punta bien delicada y una punta cerámica fina, o también se los hace con aire caliente, ¿sí? Y flux. Esos son los componentes que se utilizan para trabajar en microsoldaduras. Es cuestión de experiencia y nada más que eso, ¿sí? Con una pincita, darle aire caliente, se derrite el estaño, lo quitas, luego pones estaño nuevo y lo vas a soldar, ¿sí? O sea, es un poquito complejo, pero es cuestión nomás de practicar hasta que te sale, ¿sí? Bien, ¿por qué me centré en los diodos para arrancar, para poder mostrarles a ustedes de qué se trata? Porque los diodos juegan un papel fundamental en la electrónica de los equipos. En realidad, el diodo es el padre de toda la electrónica. Lo llamamos diodo hoy, pero en realidad lo podemos llamar semiconductor. Y los semiconductores, quiere decir que circulan en un sentido y en otro sentido no circulan, son los que nos permiten o permitieron en realidad a los diseñadores y a los investigadores poder generar distintos componentes electrónicos como ser transistores y microprocesadores. Todos dentro de esos está lleno de semiconductores muy diminutos que son los que terminan haciendo el funcionamiento de esos microprocesadores. Entonces, por eso es que en la electrónica nosotros deberíamos arrancar básicamente aprendiendo ese tipo de componentes. Otro tipo de componente que también nosotros vemos dentro del curso es el diodo Zener, que es un diodo muy similar al diodo que nosotros conocemos, pero que permite pasar un cierto voltaje en sentido opuesto. O sea, es un diodo que en un sentido sí permite abiertamente el paso de la corriente, pero en el sentido opuesto solamente limita a un pequeño cruce de corriente o de tensión, ¿sí? Esos son los diodos Zener, también están explicados. Pero bueno, en síntesis, ¿por qué hablé de diodos? Porque gracias a lo que acaba de hacer los diodos, nosotros podemos rectificar nuestra corriente eléctrica. Me dice Pablo Jiménez, si no tengo conocimiento en placas y no consigo placas necesarias, ¿qué solución tengo con el equipo? Bueno, a ver, en primer lugar, Pablo querido, lo importante es generar conocimiento. Para eso están las capacitaciones. Nosotros justamente tenemos una capacitación completa sobre placas electrónicas de split, placas electrónicas de no frost o placas de tecnología inverter. Ahora, si tu solución es colocar una placa universal, también dentro del curso de placas de split, también te enseñamos a colocar placas universales, ¿sí? O sea, vos en todo momento siempre vas a estar asociado a prepararte y capacitarte para poder solucionar los problemas. ¿Bien? Me dice, hola, un lavarropas parpadeaba un display, cambié el capacitor y ahora ya ni al soldar pude dañar la plaqueta. No, puede ser que ese capacitor que soldaste haga funcionar otra parte, pero la otra parte termina no funcionando. O sea, por ahí puede venir la mano, ¿sí? Hola, de Ganadero Baicor está Carlos. Bienvenido, recién se enganchó, me dice. Buenas noches, muy buena charla, gracias Alberto. Bueno, rápidamente, quiero avanzar un poquitito con los puentes de diodo. Vamos acá, vení acá la quita. ¿Qué son los puentes de diodo? Los puentes de diodo, chicos, son los que nos transforman de corriente alterna, o sea AC, o para que nosotros la conozcamos la onda sinusoidal, la podamos pasar a DC, o corriente directa, o para que todos conocemos este simbolito. Bien, esta transición se llama puente rectificador, ¿sí? El puente rectificador. Ahora, ¿cómo está construido un puente rectificador? Un puente rectificador cuenta de 4 diodos, es un puente rectificador de onda completa,
o de 2 diodos si es un puente rectificador de media onda. Pero vamos a arrancar con un puente rectificador de onda completa. Nosotros vamos a tener, ¿sí?, la alimentación de línea y neutro. Obviamente acá tenemos los 220 volts de alimentación. Vamos a llegar a los dos extremos, ¿sí? Y acá vamos a tener un diodo que tiene este sentido de circulación. Y vamos a tener otro diodo que tiene este sentido de circulación, ¿sí? Y acá vamos a tener otro diodo que tiene este sentido de circulación. Y otro diodo que tiene este sentido de circulación. ¿Bien? Bueno. A ver. ¿Cómo funciona esto? De aquí va a salir el positivo. Y de aquí va a salir el negativo. ¿Bien? O sea, acá entra corriente alterna y acá ya sale corriente continua. ¿Por qué? Porque estos diodos se encargan de rectificar. ¿Qué significa rectificar o modificar la onda sinusoidal? Esta es mi onda sinusoidal. Cumple esta función, ¿sí? Y lo que hace el diodo es que esta onda que va a circular del lado negativo, toda esta onda, la vamos a llevar al lado positivo, o sea, la va a pasar acá. Y para que ustedes se vean una idea, lo veamos de esta manera. Mira, vienen los electrones por acá, o la corriente eléctrica viene por línea. En primer lugar, sepamos algo de la corriente alterna. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Por eso se llama corriente alterna, porque alterna entre positivos y negativos, ¿sí? Entonces, cuando a usted le toca por acá, viene por acá, se para en este punto, quiere circular para acá, no se lo permite, ¿bien? Y continúa circulando para este lado, llega a este punto, quiere venir para acá, no se lo permite y va para allá, ¿bien? Ahora, cuando le toca circular por este lado, va a pasar lo mismo, viene por acá, llega a este punto, quiere circular para acá, este no se lo permite, retrocede, rebota el electrón, por decirlo así, viene para acá, llega a este punto, quiere circular con este punto, no puede y termina circulando para este lado. Esa es la posición, ese es el motivo por el cual nosotros podemos recuperar toda la onda negativa y la podemos pasar a la parte positiva, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener o rectificar todo lo que está del lado abajo, lo vamos a colocar del lado de arriba. Ahora, esto es simplemente, ustedes pueden ver el salto de las ondas sinusoidales. Pero, ¿cómo funciona esto? Esto es volt, ¿sí? Voltaje. Sube el voltaje, sube el voltaje, sube el voltaje, llega al pico, baja, 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 baja y llega a cero. Sube de vuelta, llega al pico, baja y llega a cero. Y así va a estar haciendo constantemente. O sea que tú vas a tener lecturas acá o cruces a 0 volt. Esto lo hace en corriente continua, de corriente alterna, 100 veces por segundo. ¿Por qué lo hace 100 veces por segundo? Porque esta onda sinusoidal nosotros la tenemos 50 veces en un segundo en los 220 volts que nos entrega nuestro proveedor de energía y 50 Hz. Estos 50 Hz significa que es una onda sinusoidal, o sea, 50 de estas ondas sinusoidales en el transcurso de un segundo. O sea, eso es, y como yo tengo una onda completa, si yo la rectifico para arriba, yo voy a tener 2 puntos, por eso voy a tener 100 de estos cruces por 0, porque en una onda tengo 2 cruces por 0, 1 y 2. Entonces voy a tener 100 puntos de estos al cabo de un segundo. ¿Sí? Bien. Hola Guillermo Farone, ¿cómo estás? Yo le perdí la clave para entrar a mi curso. ¿Cuándo puedo recuperar? Crisanto, escribile a Nico, Cris. Escribile en el número de teléfono que está por ahí. Escribile ahí, te va a ayudar, ¿sí? Bien. Ahora, esto es lo que acabamos de hacer acá nosotros, es la rectificación de onda. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros todavía esto no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque esto lo hace 100 veces por segundo y la electrónica o los componentes electrónicos detectan este cruce por cero, por decirlo así. Entonces, se va a prender, se va a prender, se va a prender, se va a apagar, se va a prender, se va a apagar. O sea, se va a prender, se va a apagar, se va a prender, se va a apagar. Va a abrir el circuito constantemente, ¿sí? Entonces, para poder corregir esto, lo que le agregamos nosotros, o en realidad no nosotros, es un filtro o un condensador. Hay varios tipos de filtros, ¿sí? En este caso, este es un capacitor.
que lo vamos a poner acá entre el positivo y el negativo. Este capacitor lo que va a hacer es, cuando se le entrega corriente, se va a cargar, cuando llega a la cresta, se va a descargar. Pero antes, antes de terminar de cargar, antes de llegar, digamos, a cero, como tiene una carga, empieza a desprenderse, se vuelve a cargar. Y así va haciéndolo de esta manera. Y me va haciendo el famoso rizado, ¿sí? Para lograrme la corriente continua que yo busco todo de un lado positivo sobre las crestas. Esto que yo estoy haciendo acá en rojo es lo que hace nuestro capacitor aquí. Entonces, de esta manera nosotros rectificamos y filtramos nuestra corriente continua para poder tener una corriente lo más positiva y pura posible, ¿sí? Ahora, si nosotros, cuando más filtrado tenemos, cuando más grande es este capacitor, mejor filtrado vamos a tener. Obviamente hay distintos tipos de filtros y distintos tipos de formas de filtrar, pero esta es la más sencilla o la más fácil de comprender para entender el concepto, ¿sí? Me dice Brian, profe, para hacer el puente rectificador, primero no tenemos que bajar el voltaje con un transformador o se puede hacer después. Mira, Brian, directamente vos podés rectificar cualquier voltaje de tensión, no importa el valor de tensión. Por ejemplo, en las fuentes conmutadas, que son como la de esta plaquita que está acá, que ahora te voy a mostrar, directamente primero rectificamos, pasamos de 220 volts a 310 volts de corriente continua y luego recién ahí reducimos el voltaje a través del transformador que tenemos acá, que es un transformadorcito del núcleo de ferrita, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablé de 310 volts de corriente? Mira, espera, primero te muestro acá, ¿ves? Este es el puente rectificador que está por acá. Directamente va a pasar entre este diodo y este diodo, genera el puente rectificador. Luego, acá nosotros tenemos 310 volts y pasa a corriente continua en 310 volts y ahí la vuelve alterna del tipo cuadrática y recién ahí transforma y reduce el voltaje de este lado, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablé de 310 volts? Justamente hablamos de 310 volts porque nuestro multímetro nos mide la tensión eficaz. O sea, nos mide como una especie de promedio de voltaje en esta onda sinusoidal. O sea, acá tenemos los 220 volts. Pero, como nosotros rectificamos y nos mantenemos en la cresta de la sinusoide, aquí, a esta altura, tenemos 310 volts. Estos 310 volts se sacan de la fórmula, que alguna vez ya la he hecho, ¿sí? Esto se llama tensión de pico, ¿sí? La tensión de pico, ¿sí? Estoy buscando un fibrón que me ande mejor, el verde, el que menos uso. Está bien, no importa, ya estamos. La tensión de pico es igual a la tensión eficaz multiplicado por raíz de 2. Esta es una fórmula matemática, raíz de 2 es una constante matemática. Entonces, la tensión eficaz es 220 volts multiplicado por raíz de 2 es 1,41 y esto nos va a dar a nosotros 310 volts. Esto es en lo ideal, ¿sí? Esto es lo ideal. Ahora, si varía el voltaje, va a variar la tensión. Si yo acá tengo 236 volts o 190 volts, obviamente esta tensión de pico también va a bajar y se ve ajustado a ese tipo de cositas, ¿sí? Bien, profe, es una clase de placas, un chat de consultas de reparación en general, de todo, Oscar, lo que se pueda ayudar, ayudamos, ¿sí? Es verdad que los equipos de aire acondicionado inverter no tiran señal para saber si falla el problema indicado dónde buscar. No, a ver, todos los equipos, sea inverter, sea convencionales, sea lo que sea, inclusive equipos trifásicos también, cuando hay interviniendo una placa electrónica o ingeniería electrónica en los equipos, obviamente puede que te tire algún código de error. Ese código de error te indica lo que deja de funcionar o lo que no está funcionando. Lo que no te dice es por qué dejó de funcionar o por qué no está funcionando. O sea, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un error muy común, es E6. El error E6 en una placa convencional, generalmente en la mayoría de los equipos, es error de turbina, de forzador interior, que no está girando. Ahora, ¿por qué no está girando la turbina? Ya pasa a ser otra historia. Puede ser por problemas de capacitor, puede ser por problemas de triac, puede ser porque esté muy sucia, puede ser que se engranaron los remanes, pueden ser un montón de cuestiones, pero la placa no te dice
cuál es la falla. La placa lo que te dice es lo que no anda. Y con ese concepto lo trasladamos a todos los equipos. Los equipos inverter, por ejemplo, también tienen códigos de error, también te dicen lo que deja de andar o lo que dejó de andar, pero no te dice cómo solucionarlo ni por dónde encarar la posible solución, ¿sí? Eduardo me dice, Pablo, el capacitor tiene que ser capacitor electrolítico, ¿no? Mira, claro, se utilizan mayormente los capacitores electrolíticos que tienen que son positivos y negativos, o sea que tienen sentido de circulación, serían los capacitores ideales para este tipo de puentes rectificadores, ¿sí? Pero he visto de todo, he visto también de poliéster, pero no los capacitores de corriente alterna, esos no sirven, ¿sí? Tiene que ser sí o sí de este tipo de capacitores electrónicos. Bien, se dan cuenta que hay un montón de cuestiones, yo la verdad que no puedo creer, ya hicieron las 8 menos 5, hace 45 minutos 50 que arrancamos, me pareció que arranqué hace un ratito. La verdad que hay un montón de cosas en electrónica que nosotros podemos ir aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, y hay un montón de cosas que están relacionadas entre sí. Por eso es que yo relaciono la placa electrónica de heladera, la relaciono con la placa electrónica de split, también la relaciono con placas electrónicas de equipos trifásicos, también la relaciono con placas electrónicas de lavarropas. Si bien nosotros no nos dedicamos o aún no tenemos un curso de placas electrónicas de lavarropa, que pronto lo tendremos, los principios básicos, si nosotros aprendemos a manejarlo de los componentes principales que tenemos en las placas con distintos mandos, porque ustedes tienen que hacerse esta idea. Cuando nosotros aprendemos una base de electrónica aplicada a alguna línea blanca, por ejemplo en este caso un split o una heladera, yo aclaro esto, ¿por qué? Porque no es que con lo que ustedes van a aprender aquí se van a ir a arreglar un LED, ¿sí? No se confundan, ¿sí? La idea es esa. La idea es que ustedes simplemente aprendan sobre los principios básicos de electrónica que ustedes van a poder como técnicos en refrigeración o como electricistas o como hobbyistas poder solucionar en alguna posible falla que nosotros encontremos en este tipo de placas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener placas electrónicas y podemos tener fallas, por ejemplo, en la alimentación. Y la alimentación o la parte de alimentación o de suministro de las placas electrónicas, en general, la mayoría son todas iguales. Vos vas a tener una fuente conmutada en un LED, vas a tener una fuente conmutada en un lavarropa, vas a tener una fuente conmutada en un microondas, vas a tener una fuente conmutada en una heladera, vas a tener una fuente conmutada, pero en algún lugar tenés que aprenderlo. Y qué mejor que en el curso que nosotros tenemos preparado para vos. Nosotros todos los días, todas las semanas tenemos super promociones para todos ustedes. Y en este caso, nosotros tenemos una promoción exclusiva. Donde tenemos el curso de placas de refrigeradores, o sea, de heladeras, no frost. ¿Sí? O sea, este tipo de placas que acaba de mostrarles recién. En este caso tenía una fuente conmutada, tenía placas resistivas. Esa placa que estaba rascando el diodo es una placa de una heladera no frost. No recuerdo la marca. Sí, bastante conocida la marca. Pero es una placa que suele fallar también. Y también la aprendemos a reparar. Pero ¿qué más tenés aparte del curso completo? Vos tenés acceso al campo virtual donde hay 17 clases completas con cada uno de los componentes. Más todo el material en PDF que tenés disponible, más el acceso al grupo de Facebook, ¿sí? Exclusivo. Entonces, ¿qué más vas a tener? Aparte del curso de placas de refrigeradores, se van a llevar de regalo el curso completo de placas electrónicas de split. O sea que todo eso, o sea, dos cursos se van a estar llevando por el mismo precio, 17.700 pesos, que los pueden hacer en 6 cuotas sin interés de 2.950 pesos con cualquier tarjeta de crédito de algún banco. Y si no sos de Argentina, lo puedes hacer a través de PayPal o de Western Union y te va a salir $65. O sea, vos te estás llevando dos cursos al precio de uno. O sea, estás llevándote aprender a reparar placas de heladera y aprender a reparar placas de split convencionales, todo por el mismo monto. Por eso es que yo tengo ambas placas aquí para poder contarles que si ustedes se preparan y se capacitan, justamente es lo que van a poder aprender a reparar y a ser profesionales. A ver, muchachos, cuando tal vez no se dediquen a ser técnicos electrónicos, o sea, a reparar problemas electrónicos, pero sí con el suficiente conocimiento para poder hacer un excelente diagnóstico a la hora de la solución de los equipos. Y que puedan llevarle tal vez a alguna persona que se dedique más a la electrónica y decirle, che, mira, la parte de alimentación no está andando, fíjate cambiarle este diodo, porque vos ya estás sabiendo.
Tal vez no tenés los elementos, tal vez no tenés la práctica para trabajar en electrónica o no te da los pulsos o la vista, pero mínimamente tenés idea. Y como bonus extra, aparte de llevarte los 2 cursos, también te vas a llevar 3 clases de reparación de plaquetas electrónicas inverter para que vos conozcas cómo es el curso completo de tecnología inverter. Nosotros tenemos un curso completo de tecnología inverter que cuenta con más de 26 clases. Por supuesto que también tenemos lindas promociones sobre eso y también tenemos el curso de aire acondicionados trifásicos tipo piso-techo. Pero lo más importante aquí es que vos te prepares y te capacites porque ahora está empezando la temporada. Aquí en Argentina y creo que en Sudamérica ya se está yendo el frío, todavía hoy hace fresco, pero todavía ya se está yendo el frío. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a tener trabajo y más trabajo. Y qué mejor que estar preparados y ser competitivos a la hora de realizar esos trabajos. Entonces, si a vos realmente te interesa prepararte, a vos te interesa capacitarte, acá abajo hay un número de teléfono. Ese es el teléfono de Nico. O en el chat también tenés, ahí te estuvimos poniendo constantemente el chat que te lleva directamente a conectarte con Nico por WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, chicos, lo único que tienen que hacer es capacitarse. ¿Para qué? Para ser competitivos. Ustedes son competitivos, crece su cartera de clientes. Ustedes son competitivos y tienen la posibilidad de tener o aumentar sus ingresos. Así que aprovechen estas promociones. Sé que se van a ir, sé que no, están por tiempo limitado. Así que no les hago más su tiempo. Fíjense todo lo que se lleva, promoción por tiempo limitado, se van a llevar. Entonces, curso de reparación de placas de heladeras no frost, curso de reparación de placas electrónicas de split convencionales, 3 clases gratis de placas, placas electrónicas de inverter. Se van a llevar también el acceso al campus virtual gratis, el diploma o certificado gratis también, y también se va a llevar el acceso a el grupo cerrado de Facebook donde tenemos más de 1500 alumnos que ya están trabajando y compartiendo con todos ustedes toda la información. Ahí abajo, acá abajo mío, acá está mi teléfono. Ahí está el correo electrónico. Cualquiera de las dos cosas. Lo único que haces es comunicarte, averiguate los distintos medios de pago que también tenemos y las distintas facilidades de pago que tenemos. Así que no les saco más su tiempo, muchachos. Los dejo con la última plaquita. Les dejo un abrazo grande y muchas gracias por estar presente una vez más en una clase de nosotros. No se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos. Saludos a todos y nos estamos viendo el lunes que viene.